Damos continuación con este ejercicio. Vamos a representar en la MRP lo relacionado con el producto A. Entonces, para eso vamos a identificar del enunciado el tiempo de entrega. También vamos a identificar los recibos programados y el inventario inicial para este producto. Estamos hablando del producto A. Bueno, entonces, nos dice que para el producto A tiene un inventario inicial de 150 unidades. Y también tiene un recibo programado de 15 unidades en el periodo 3. Y también nos dice que debemos utilizar el mejor método entre el costo mínimo, costo unitario mínimo, lote por lote y cantidad económica de pedido. Ya eso lo habíamos realizado en videos anteriores y el mejor modelo que tiene menor costo es el costo unitario mínimo que habíamos escogido. Entonces vamos a basarnos en el costo unitario mínimo para correr la MRP del artículo A. Entonces vamos a- acá vamos a darle continuación a este ejercicio. Este es el modelo de inventario que vamos a utilizar, ya que el costo fue el más bajo en comparación con los otros modelos. Este generó $533.2, al igual que el costo total mínimo, pero nos inclinamos más por este modelo. Entonces este modelo nos dice que se debe hacer dos pedidos. El primero en la cuarta semana de 828 unidades y el otro pedido al comienzo de la semana 8 de, de 990 unidades. Entonces esos son los dos pedidos que debemos hacer para el artículo A. Entonces esto es lo que vamos a incluir en la tabla de la MRP. Entonces vamos acá a proceder. Vamos a proceder acá. Entonces estamos aquí en la tabla de MRP. Entonces acá vamos a escribir el artículo A. Tiempo de entrega tiene 2 semanas. Cantidad de pedidos a utilizar, vamos a utilizar ese el Q y vamos a escribir aquí abajito los pedidos que se deben hacer. Primer pedido de 828 unidades en la cuarta semana y el segundo pedido de 990 unidades en la segunda semana. Entonces vamos a verificar acá a la hora de llenar, vamos a verificar si es cierto. Entonces vamos acá, tenemos los requerimientos brutos, vamos a escribir los requerimientos brutos de cada una de las semanas, los recibos programados, donde haya, en qué semana lo hay, el inventario inicial, vamos a escribir también los requerimientos netos, que eso lo vamos a calcular, y la cantidad a pedir, que ya lo tenemos acá estipulado. Entonces vamos a, a correr la MRP del artículo A. Entonces vamos acá en la primera fila, ¿no? En cada una de esas semanas, entonces tenemos 10 semanas, entonces en la primera semana vamos a escribir el requerimiento bruto de la primera semana, que es 20, en la segunda semana es 30, en la tercera semana es 30, en la cuarta semana 153 unidades, en la quinta semana 230, en la sexta 250, en la séptima semana 280 unidades, en la octava semana 300 unidades, en la novena semana 350 unidades y por último en la semana 10 340 unidades. Esta información, el enunciado la da como tal, entonces eso nada más es transcribir aquí. También los recibos programados, también el ejercicio nos dice en qué semana lo hay. En este caso, para el artículo A, hay un recibo programado de 15 unidades en la semana 3. Entonces aquí, en la semana 3, escribimos el número 15 y en la otra semana, como no hay, escribimos 0. Entonces el inventario inicial para el artículo A es de 150 unidades. Entonces aquí creemos que el inventario inicial para la semana 1 va a ser de 150 unidades. Cuando lleguemos a esta parte, eh, yo recomiendo ya comenzar a ir llenando estas columnas semana por semana. O sea, primero llenemos esta, después llenemos esta, después llenemos esta, porque hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones queda inventario, entonces ese inventario se acumula para las otras semanas. Entonces ya aquí sí se recomienda llenar
semana por semana. Entonces, el requerimiento neto de la semana, de la primera semana, vamos a hallarlo. ¿Cómo hallamos este requerimiento neto? Este requerimiento neto se halla es el requerimiento bruto menos residuo programado menos inventario inicial. Entonces, 20 menos 0 menos 150 nos da menos 130. Cuando esta operación nos da negativa, quiere decir que el requerimiento neto es 0 y que ese valor negativo pasa a ser como inventario, pero con signo positivo. Es decir, ese menos 130 pasa a ser como 130 de inventario inicial para la semana 2, que aquí está escrito. Entonces aquí escribimos. Entonces hacemos la operación, ponemos requerimiento neto 0 y una vez escribimos acá el 130, que es el inventario inicial para la semana 2. Entonces aquí, entonces como requerimiento neto de la semana 1 es 0, ¿cuánto debo pedir? Debo pedir 0 unidades. Entonces, ahí está comprobado que cuando hicimos los requerimientos netos de todo eso del artículo A, en el primer video teníamos un requerimiento neto de la semana 1 de 0 unidades. Entonces, si continuamos con la semana 2, aquí esta partecita no se llena porque no hubo ningún pedido. O sea, esto se llena es cuando tenemos pedido y necesitamos saber en qué fecha lo debemos hacer. Entonces, como acá no hubo pedido, entonces acá no es necesario poner aquí nada. Entonces, llena es cuando hay pedido. Si acá el pedido fue de 0 unidades. Entonces, seguimos con la semana 2. Tenemos 30 menos 0 menos 130. Nos da menos 100. Entonces, eso menos 100 pasa como inventario para la otra semana y requerimiento neto va a ser 0. Entonces, requerimiento neto va a ser 0. Entonces, acá cantidad a pedir va a ser 0 porque el requerimiento neto fue de 0. Entonces, continuamos con la semana 3. Continuamos aquí con la semana 3. Tenemos que el requerimiento bruto es de 30, el residuo programado de 15 y un inventario inicial de 100 unidades. Entonces, hacemos las operaciones para hallar los requerimientos netos de esa semana. Entonces, 30 menos 15 menos 100 nos da menos 85. Por lo tanto, el requerimiento neto va a ser 0 y ese menos 85 pasa como 85 inventario inicial para la semana, para la cuarta semana. Entonces, escribimos aquí el 85. Entonces, como acá el requerimiento neto de la semana 3 es 0, entonces se va a pedir 0 unidades. Acá tenemos, en la cuarta semana tenemos un requerimiento bruto de 153, entonces vamos a calcular el requerimiento neto. Entonces, 153 menos 0 menos 85 nos da 68 unidades. Entonces, como el requerimiento neto de la cuarta semana es de 68 unidades, yo debo hacer un pedido, pero ¿de cuántas unidades debo hacer ese pedido? Esa cantidad o de unidades que debemos hacer, que debemos pedir, la habíamos calculado mediante el modelo Q, mediante el modelo de costo unitario mínimo. Entonces acá, si pueden ver, acá tenemos que el primer pedido es de 828 semanas, de 828 unidades, y que se debe realizar en la cuarta semana. Entonces, acá podemos comprobar que sí es verdad que se debe realizar en la cuarta semana. Entonces, necesito 68 unidades en la semana 4. Entonces, para que el menor costo, o sea, el menor costo del artículo A, yo debo pedir 828 unidades en esa semana. Si yo pido 828 unidades y necesito nada más 68 unidades en la cuarta semana, ¿qué pasa con el resto de unidades? El resto de unidades me pasa a ser como inventario para la otra semana. Entonces, 828 menos 68 nos da 760. Esos 760 unidades de inventario me pasa como inventario inicial para la quinta semana. Entonces acá se escribe inventario inicial 760 unidades para la quinta semana. Entonces acá tenemos 230 menos 0 menos 760. Eso nos da menos 530. Como nos da un valor negativo, requerimiento neto va a ser 0
la cantidad a pedir va a ser 0. Entonces esos menos 530 pasan como 530 de inventario inicial para la sexta semana. Entonces acá lo está escrito 530. Entonces procedemos a hallar los requerimientos netos para la semana 6. Entonces 250 menos 0 menos 530 nos da menos 280. Entonces menos 280 quiere decir que no se necesita ningún requerimiento neto, no hay requerimiento neto, y que eso menos 280 significa que hay todavía 280 unidades de inventario, que pasa a ser como inventario de la semana 7. Entonces acá la cantidad a pedir en la semana 6 va a ser 0, porque acá no hubo ningún requerimiento neto. Entonces estamos en la semana 7, entonces 280 requerimiento bruto, menos 0, menos 280 de inventario, nos da 0. Entonces el requerimiento neto va a dar 0. Como el requerimiento neto va a ser 0, entonces la cantidad a pedir es 0. Entonces, si yo necesitaba 280 y tenía 280 de inventario, o sea, que lo que tenía todo en el inventario, me lo utilicé, entonces va a ser el inventario final de la semana 7, va a ser 0. Entonces, en la semana 8 va a haber inventario inicial de 0. Acá va a ser 0. Entonces tenemos en la octava semana un requerimiento bruto de 300 unidades, un recibo programado de 0, un inventario inicial de 0, entonces 300 menos 0 nos da 300 de requerimiento neto. Entonces necesito 300 unidades. Entonces, ¿cuánto yo debo pedir para que me salga económico el artículo A? O sea, para que la MRP me salga más económico. Entonces, acá el segundo pedido debe ser de 990 unidades. 990 unidades. Y habíamos dicho que ese pedido se iba a realizar, era al comienzo de la semana 8. Cuando hallamos el costo unitario mínimo, por acá se lo voy a mostrar, para que observen. Entonces, el costo unitario mínimo acá. Ya había dicho que el primer pedido era de 828 y que se iba a pedir era el inicio de la semana 4 y que me iba a cubrir hasta la semana 7. Y que el segundo pedido era de 990 y que se debía pedir en la semana 8 y que me iba a cubrir todas estas 3 semanas. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Entonces por ahora ya se cumplió este primer pedido, que sí fue cierto. Entonces vamos a ver el segundo pedido. Entonces el segundo pedido. Entonces estamos acá, entonces en la semana 8 tenemos un requerimiento neto de 300. Entonces la cantidad que nos sale más económico de cada unidad es de se debe pedir es 990 unidades. Entonces yo hago ese pedido de 990 unidades. Entonces a comienzo de la semana 8 yo necesitaba 300 e hice un pedido de 990 unidades. Quiere decir que el pedido que yo hice es mayor a lo que yo necesitaba. Entonces me va a quedar unidades de inventario para la semana 9. O sea, me va a quedar inventario inicial para la semana 9. Entonces, ¿cómo calculamos ese inventario inicial para la semana 9? 990 menos 300, que es lo que yo consumo, me va a quedar 690 unidades de inventario para la semana 9. Entonces, 350 acá de requerimiento bruto para la semana 9, menos 0 de recibo programado, porque no hay recibo programado en esta semana, menos 690 nos va a dar menos 340. Cuando esta operación nos da negativo, el requerimiento neto es 0. Y ese signo negativo de esa operación pasa a ser positivo como inventario inicial de la semana siguiente. En este caso, de la semana 10, pasa a ser como un inventario inicial. Entonces, 340. Entonces, acá, en la semana 9 tenemos un requerimiento neto de 0. Entonces, la cantidad a pedir es 0 unidades. 0 unidades. Entonces, acá seguimos con la semana 10. Tenemos un requerimiento bruto de 340 unidades, un recibo programado de 0, un inventario inicial de 340 unidades, y entonces calculamos el requerimiento neto, que es requerimiento bruto menos recibo programado menos inventario inicial. Eso nos da 340 menos 0 menos 340 nos da 0. Entonces, que el requerimiento neto es 0, porque el inventario me cubrió exactamente lo que yo necesitaba.
Entonces, como el requerimiento neto de la semana 10 es 0, entonces no pido nada. ¿Cómo hacemos la expedición del pedido? Entonces, nos vamos a ubicar acá donde dice cantidad a pedir y vamos a ver en qué semanas hay pedidos mayor que 0. Entonces, vemos que en la semana 4 hay un pedido de 828 y vemos que en la semana 8 hay un pedido de 990 unidades. Entonces, la expedición de pedido significa es en qué tiempo yo debo hacer ese pedido de tal forma que en la cuarta semana esté ahí disponible para yo utilizarlo. Como el artículo A tiene un tiempo de entrega de 2 semanas, significa que yo debo pedirlo 2 semanas antes de cuando yo la necesite. Entonces, si yo la necesito en la semana 4, debo pedirlo 2 semanas antes. Entonces, debo pedirlo acá. Entonces, acá, 1, 2, y lo escribo aquí. Enseguida en la otra celda izquierda. Entonces, el primer pedido lo debo pedir en la semana 2. ¿De qué cantidad? De 828 unidades. Entonces aquí lo vamos a colorear, este valor. La expedición de pedido siempre lo coloreamos ya que para los otros ejercicios lo vamos a utilizar. O sea, para darle continuidad con el ejercicio, para las demás piezas, de la pieza C, la pieza B, para así hasta llegar hasta la pieza E. Entonces, acá tenemos el segundo pedido de 990 que se necesita para, o sea, lo que se necesita para la semana 8. ¿Cuándo debo pedirlo? Debo pedirlo 2 semanas antes porque acá el ejercicio nos da esta información. 2 semanas antes de la semana 8. Entonces, 1, 2 y escribo acá 990. Aquí lo escribo y lo coloreo. Entonces, podemos concluir que para el artículo A se deben hacer se debe pedir 2 pedidos. El primero de 828 unidades en la semana 2 para cubrir el requerimiento neto de la cuarta, de la quinta, de la sexta y de la séptima semana. Y el segundo pedido que se debe pedir de 990 unidades en la semana 6 para cubrir para cubrir los requerimientos netos de la semana 8, de la semana 9 y de la semana 10. Y bueno, ya sabemos que el costo que vamos a tener en estos 10 semanas utilizando este modelo de inventario corriendo la MRP va a ser de 533.2 que habíamos calculado en videos anteriores. Entonces, tener en cuenta que ese va a ser el costo de esas 10 semanas para ese artículo manejando esa MRP. Entonces aquí tenemos MRP, entonces ya tenemos el artículo A, la MRP del artículo A, que era el nivel 0. Acuérdense que siempre iniciamos del nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, así sucesivamente, hasta llegar hasta el último nivel. Entonces ya tenemos A, nos falta todavía correr a C, a correr a B, correr a D, a correr a F y a correr a E en la MRP. Entonces, eso es como lo que le explicaba, los diferentes modelos. Falta el tamaño del lote y falta también cuando nos dan un requerimiento bruto para una pieza diferente al producto final, ya que se deben calcular nuevos requerimientos brutos cuando en esos casos. Pero bueno, si tienen alguna duda o si no saben cómo hacerlo, ya saben, pueden escribir. Estamos atentos para ayudarlo. Entonces, aquí tenemos, entonces vamos a ver qué es para C. Entonces dice que C, que es el nivel 1, ¿qué se debe hacer? Dice que se utiliza el mejor método entre cantidad económica de pedidos y el costo unitario mínimo, de acuerdo a la siguiente tabla. Esta es la tabla. Ahí vemos que nos dan requerimiento bruto para C. Y también tenemos requerimiento bruto de C, de acuerdo a lo que se necesitan de A, que acabamos de hallar ahorita en la MRP. Entonces, eso se hacen es sumando nada más en las semanas que hay requerimiento, en las que hay requerimientos, expedición de pedidos del artículo A. Entonces, ya saben cómo se hace el costo unitario mínimo.
y ya saben cómo se hace cantidad económica pedida. Lo primero que tienen que hacer ahí para hacer es hallar un nuevo requerimiento bruto. Se lo voy a explicar una vez en este ejercicio y para que ustedes continúen con el problema. Y ya después de eso ya hayan los costos y las demás cosas de cada uno de esos modelos. Entonces aquí vamos a darle continuidad con C. Voy a explicar aquí brevemente. Entonces que para el artículo C, entonces, ¿cómo hacemos para calcular estos nuevos requerimientos de C? Entonces, vamos a utilizar la información que nos dan aquí, que nos da aquí el enunciado, esto, pero lo copien, esta información, vamos a utilizar eso, vamos a guiar con eso, y también nos vamos a guiar de acá. Dice que para hacer una de A se necesitan dos de C, entonces, por lo tanto, para poder hacer las de A, cumplir con todos esos pedidos, o sea, todos los pedidos de A, debo también pedir adicional otras de C para cubrir con esas A. Este requerimiento, más que todo, este requerimiento bruto de C, puede decir que una empresa subcontrate a la empresa actualmente para que le venda piezas de esas piezas C. O también en caso de que sea una pieza que falla bastante, entonces se necesite para la garantía de de un artículo final o un producto final. En caso de que esa pieza siempre falle, entonces siempre adicionalmente hacen unas piezas más extra para cumplir con la garantía si el producto tiene. Entonces lo vamos a basar en esta información, espero copien esto aquí, y también lo vamos a basar en los expedición de pedido del artículo A, que la llamamos ahorita. Entonces, aquí tenemos el artículo A. Nos vamos a basar en esta información. Acá tenemos expedición de pedido, es en la semana 2. Y tenemos expedición de pedido en la semana 6. Entonces, en la semana 2 de 828 unidades y en la semana 6 de 990 unidades. Entonces, acuérdense, 828 en la semana 2 y 990 en la semana 6. Entonces, basándonos en la primera tabla del enunciado que nos da el ejercicio, donde no hubo expedición de pedido, yo escribo como tal los números. Entonces, acuérdense que ahorita en el artículo A se pedía pedido, era en la semana 2 y en la semana 6. Pero en el árbol de más bajo nivel, dice que se necesitan 2 de C por una de A. Entonces, en la semana 2, yo necesito de A, necesito 828 unidades. Quiere decir que de C necesito es el doble. Entonces, 828 por 2, 828 por 2 en la semana 2 nos da 1654. 1654. A esos 1656, perdón, 1656, le sumo los requerimientos brutos inicialmente de la semana 2, que eran, déjenme aquí, que eran 10. Le sumo esos 10. Estos 10 son estos 10. Esos 10 son estos 10 que le sumo. Acá había 10 y acá en la semana 6, 80. Entonces, en la semana 2, estos 10
le sumo el doble de la expedición de pedido del artículo A, que era 828. 828 por 2 nos da 1656, más 10 nos da 1666. Entonces se va a hacer el nuevo requerimiento. Va a ser el nuevo requerimiento bruto para la semana 2. Y en la semana 6 va a ser lo mismo, multiplicar los 990 por 2, ¿sí? Los 900, multiplicar los 990 por 2, que nos da 1940, y le sumamos lo que está en la semana 6. Entonces, 990 por 2 nos da 1980. A eso le sumamos el requerimiento bruto que teníamos inicialmente, que era 80. Entonces, eso nos da 2060. Entonces, se va a hacer nuevo requerimiento bruto de la semana 6 y el requerimiento bruto de la semana 2. Ya los otros permanecen igual, ya que no hubo expedición de pedido en más semanas, sino en la semana 2 y en la semana 6. Entonces ahí se calculan los nuevos requerimientos brutos para hacer, ya solo que utilicen los diferentes modelos que nos da el enunciado y continuar con el ejercicio e ir llenando la tabla de MRP. Entonces, cualquier duda, ya saben, pueden escribir. Entonces, esto es todo por este video. Espero se encuentre bien y que le haya servido o que le sirva.